Buenos días a todos ustedes. Se ruega cumplidamente a la apreciable audiencia, procedamos de pie a entonar nuestro himno nacional mexicano. La ilustre y benemérita Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística del Estado de México les recibe con especial aprecio a esta sesión académica solemne, por la cual se rinde homenaje histórico al generalísimo José María Morelos y Pavón, jefe de los ejércitos insurgentes, así como habrá de efectuarse el ingreso recepcional del maestro Guillermo Legorreta Martínez como socio numerario de la SOMEGEM. Benemérita institución que el pasado día 18 de abril del presente celebramos 180 años de su fundación, así como de actividades permanentes. Les recibimos gustosos a esta sesión substanciada en torno a las razones de ser de nuestra entidad y de la nación, de fe cívica y de reflexiones y de reconocimiento a la historia y héroes que las han forjado. Bajo el marco que hoy nos reúne, integran el presidium el licenciado Raimundo Edgar Martínez Carvajal, secretario de Educación del Gobierno del Estado Libre y Soberano de México. Señor secretario de Educación, su estancia en la sede de esta benemérita institución nos es muy grata. Saludo con respeto al presidente de la Junta Directiva de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística del Estado de México, maestro en Derecho Germán García Salgado y fundador en la entidad de la Presea al Mérito. Recibimos al diputado profesor Roberto Guzmán Rodríguez, presidente de la Comisión de Educación de la 58ª legislatura de la entidad. Agradecemos la presencia del licenciado Juan Yafet Millán Márquez, diputado por la 58ª legislatura del Estado. Cordialmente recibimos al maestro Guillermo Legorreta Martínez, delegado federal de la Secretaría de Educación Pública en el Estado de México y socio recipiendario. Recibimos con el afecto de siempre al diputado Héctor Hernández Silva. Asimismo, se encuentra presente el maestro en Administración Mario Luis Pérez Méndez, presidente de la Cámara Nacional de Educación y miembro del Consejo Consultivo de la SOMEGEM.
Recibimos con estima y afecto al intelectual diputado, licenciado Enrique Mendoza Velázquez, presidente de la Comisión Electoral de la 50ª Legislatura del Estado de México. Con todo afecto, saludamos gratamente a nuestros consocios asistentes y a todos ustedes, estimables invitados, que se encuentran entre nosotros. En cumplimiento a las disposiciones de la Junta Directiva, se ruega al presidente de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, maestro en Derecho Germán García Salgado, se sirva a declarar abierta la sesión solemne de hoy jueves 10 de octubre del año de 2013, así como exponer sus motivos. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Señor licenciado, don Héctor Raimundo Martínez Carvajal, secretario de Educación del Gobierno del Estado de México, nos honra su presencia, nos distingue y nos complace su participación en esta sesión solemne. Saludo con mucho respeto a todos los miembros del Presidium, personalidades muy acreditadas del campo intelectual, académico, político y en el desarrollo integral del Estado de México. Saludo con mucho respeto a los compañeros consocios que en esta oportunidad nos acompañan, a nuestros invitados especiales, a los señores periodistas que han afortunadamente difundido las actividades de esta ilustre y benemérita Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística. Hoy, 10 de octubre del 2013, me permito declarar abierta la sesión solemne para recibir el trabajo recipiendario del maestro en Administración Pública Guillermo Legorreta Martínez, que es un distinguido mexiquense y acreditado intelectual, que habrá de presentar un tema de la mayor importancia en la República, que hoy se plantea como una de las soluciones a la gran problemática que sufre la educación mexicana, pero que en todo caso toda reforma es bienvenida, toda reforma es necesaria y toda reforma implica reacciones a los intereses creados. Si recordáramos, por ejemplo, que en 1857, a la promulgación de la Constitución liberal, no estuvieron de acuerdo los conservadores y nos llevaron a una guerra de 3 años en donde murieron muchos mexicanos, pero al fin y al cabo triunfó la razón, el derecho y la aspiración de los mexicanos a una vida mejor en pleno desarrollo. Qué bueno que haya reformas al Estado mexicano, porque éstas plantean nuevos caminos y senderos para la resolución de los grandes problemas nacionales. Bienvenidos sean las reformas. En este recinto del humanismo que nos ha inspirado el cúmulo de personalidades que han mantenido su trabajo desde 1833, cuando se constituyó esta sociedad al amparo de las mejores ideas de la patria, bajo la
dirección patriótica y razonada de don Valentín Gómez Farías, el presidente del liberalismo mexicano. Esta sociedad fue constituida 9 años después de que se integraron los Estados Unidos mexicanos. La mayor parte de sus fundadores fueron insurgentes que lucharon con las armas y con el intelecto en la búsqueda de la independencia, de la libertad y de la soberanía nacional. Particularmente don Valentín Gómez Farías, que es un personaje trascendente porque participa como constituyente en 1824 en la fundación de la Nación Mexicana, del Estado mexicano, y es presidente de la Constitución, del Constituyente de 1857, para consagrar 2 constituciones. Ahí podemos valorar y catalogar la categoría de este mexicano, a todas luces importante, don Valentín Gómez Farías. Pero a la fundación de esta institución acudieron personalidades tan importantes como don Andrés Quintana Roo, quien fue quien le tomó a José María Morelos y Pavón los sentimientos de la nación en Chilpancingo en 1813, hace 200 años. Y hoy venimos a recordar esta importante fecha porque parece ser que los sentimientos de Morelos siguen plenamente vigentes en la búsqueda de un país en donde impere verdaderamente la libertad, la justicia, la igualdad, el desarrollo y el bienestar. Don Andrés Quintana Roo, a no dudarlo, es uno de los grandes intelectuales y juristas que participaron en la formación del Estado mexicano. En una época en donde el territorio mexicano era el doble de lo que tenemos en la actualidad. En una época que era muy difícil conocer las condiciones geográficas de nuestro país, a sus habitantes, a su patrimonio histórico, a su patrimonio económico y a su patrimonio cultural, que es tan vasto. Podemos estar orgullosos los mexicanos de que somos herederos de una de las más grandes culturas de la humanidad. Nuestra vida ya hace 3000 años y no 500 como alguien lo trata de decir. México es un país muy importante en el mundo. Por eso se han significado muchas guerras y la división de los mexicanos nos ha hecho mucho daño. Ha sido un factor para frenar el desarrollo. Ha sido un límite a las negociaciones que deben hacer quienes conducen al país, pero siempre iluminados con el valor del humanismo. Por eso aquí denominamos este lugar pequeño en su dimensión, pero grande en sus aspiraciones, el recinto del humanismo. Porque el humanismo es superior a las concepciones filosóficas, es más profundo que las concepciones científicas. Es tan importante para analizar las condiciones económicas y sociales en que se debate el país, incluso superior a las concepciones religiosas de las diversas formas de pensar. Por eso la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística es institución por antonomasia humanista, porque el humanismo es la consolidación de la libertad, de la igualdad entre todos los componentes de la colectividad, de la solidaridad que deben mostrar los que muchos tienen para los que
poco han obtenido. La fraternidad que nos une, que nos construye y que nos desarrolla. Por eso los políticos y los pensadores mexicanos han buscado en el humanismo el camino más viable para lograr las grandes aspiraciones de las sociedades: justicia, libertad, desarrollo y bienestar. Por eso, en cada sesión que llevamos a cabo, queremos desentrañar los grandes problemas nacionales, pero al mismo tiempo sometemos a la consideración de la opinión pública las propuestas y las ideas que son necesarias al presente y al futuro de la nación. Por eso esta institución es ilustre y benemérita, ilustre por la cauda de talentos y personalidades que han participado en sus trabajos. Desde José María Luis Mora, quien fuera el primer presidente de la legislatura del Estado, pero autor de la obra Las Grandes Revoluciones de México y autor de los principios elementales de la educación mexicana, que ya planteaba desde 1833. Y así podemos abundar en los hombres que dirigieron esa institución, aportándole a la República ideas siempre de avanzada, revolucionarias, liberales, pero profundamente nacionalistas. Aquí presidió sus trabajos don Ignacio Manuel Altamirano, el maestro de México y maestro de América. Ignacio Ramírez el Nigromante, considerado el intelectual más avanzado en el siglo XIX e inspirador de los principios liberales de 1857. A este recinto, que se ubica en toda la República, vino don Benito Juárez García a abrevar sus principios y sus fines y conformó una personalidad de libertador, de revolucionario y de nacionalista que se erige en el máximo mexicano que nos está señalando con su índice de fuego cómo se debe practicar la Constitución, cómo se deben llevar a cabo las leyes y cómo debe ser el comportamiento social de los mexicanos. Por eso, Benito Juárez García, el benemérito de las Américas, preside siempre nuestros trabajos en todas y cada una de las sociedades correspondientes de la República. He tenido esa oportunidad de mi calidad de vicepresidente de la Junta Nacional, de ver que estas sociedades son reflexión, son propuesta, son análisis y son llamado a sus intelectuales y a sus hijos más relevantes. Aquí en la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística trabajó don Justo Sierra Méndez, campechano extraordinario que deja una herencia a la educación mexicana invaluable, pero determinante. José Vasconcelos, otro gran educador, fuera vicepresidente de esta sociedad. Jaime Torres Bodet, que yo diría es uno de los más grandes educadores en la historia de México, que dio como consecuencia que los mexicanos tuvieran acceso fácil a la educación a través de los libros de texto gratuito, a través del establecimiento de un número extraordinario de escuelas y universidades, en donde México avanzó bajo la sombra bienhechora de ese presidente ilustrísimo y mexiquense, para orgullo para nosotros, don Adolfo López Mateos. Grandes intelectuales han aportado a la nación, como Jesús Silva Gerso, el inspirador de la expropiación y la nacionalización del petróleo, como Jesús Reyes Heroles, el estudioso del liberalismo y de las ideas más trascendentes de los mexicanos,
de Gustavo Vaz Prada, ese cirujano, gobernante revolucionario, humanista por antonomasia, que dirigiera también sus trabajos. Don Isidro Fabel Alfaro, quien fuera presidente de la Corte Internacional de Justicia en La Haya por su categoría de jurista y de pensador, fue presidente de esta Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística en 1952. Don Adolfo López Mateos, quien fuera también presidente honorario. Una gama de hombres ilustres que le dan fama y que le dan solidez a la denominación de ilustre y benemérita. Más de 11,000 trabajos de investigación reposan en los archivos de esta histórica sociedad, con sus correspondientes 11,000 mexicanos que han escrito sobre todos los temas de la geografía humana y de la geografía racional. Por eso, en esta ocasión, estamos de plácemes porque otro distinguido mexiquense, Guillermo Legorreta Martínez, viene a plantear un trabajo de honda importancia y trascendencia para la vida de México, como es la reforma educativa, que abandera, por supuesto, un mexiquense distinguido y que orgullosamente es nuestro presidente ahorita por los méritos que ha desplegado en el desarrollo de su personalidad. El presidente de la República, don Enrique, nada más y nada menos que mexiquense y miembro distinguido de esta sociedad, que está planteando esta reforma. Enrique Peña Nieto, nuestro compatriota, a quien quiero que desde aquí le prodiguemos un aplauso de fraternidad y de reconocimiento. El Estado de México es un estado de vanguardia. Es un estado que ha mostrado a través de su historia ir adelante en el desarrollo y progreso en todos los órdenes de su existencia. En educación podemos vanagloriarnos de que hemos tenido gobernantes humanistas que han puesto el mayor interés en el fenómeno de la educación como base y motor de la transformación social y realización de la personalidad de los mexicanos. A mayor educación, mayor justicia. A mayor educación, mayor libertad. A mayor educación, mayor igualdad para todos. A mayor educación, más patriotismo y mejor nacionalismo. Por eso queremos aprovechar esta oportunidad para felicitar al señor gobernador constitucional del Estado de México, doctor Erubiel Ávila Villegas, quien es socio distinguido de esta institución, es nuestro presidente honorario, pero que ha puesto en la educación todo su empeño, toda su capacidad, todo su interés, a sabiendas que la educación transforma, redime y resuelve problemas. Por eso, aprovechando la oportunidad, desde este recinto del humanismo, saludamos con afecto y reconocimiento a nuestro señor gobernador, Erubiel Ávila Villegas, a quien le dirigimos un mensaje desde aquí, desde el recinto del humanismo, reconociéndole su labor en el campo educativo. Señor secretario, que sea usted el portador de esta idea. En esta ocasión también rendimos homenaje a uno de los más grandes mexicanos, pero sí con toda exactitud y con toda puntualidad histórica al padre de la nacionalidad mexicana, a José María Morelos y Pavón. Si tenemos un padre de la patria, que es Miguel Hidalgo y Costilla, tenemos un padre de la nacionalidad,
que lo demostró con sus ideas, con las armas en la mano, con la ley y la razón también en la mano, y que nos dejó esos sentimientos de la nación que, volviendo a repetir lo manifestado, siguen plenamente vigentes en la realidad objetiva de México. Por todo ello, y porque el día de hoy, 180 años después de que se vienen realizando sus trabajos, los continuamos en esta capital del Estado de México, capital también del humanismo, en donde el problema de la educación ha sido eficientemente resuelto, con enorme satisfacción y con reconocimiento a sus gobernantes, a sus pensadores, a sus legisladores y a sus servidores públicos, particularmente a los maestros, que tienen un sentido de la responsabilidad y del compromiso histórico. Por todo ello, hoy nos sentimos muy complacidos por el tema que vamos a desarrollar, agradeciendo a todos ustedes su presencia y particularmente al señor secretario de Educación por su invaluable presencia en el ingreso del secundario, el maestro Guillermo Legorreta Martínez. Muchas gracias y que tengan ustedes un buen día. Sea bienvenido el maestro en Administración Pública Roberto Padilla Domínguez, secretario técnico del Gabinete del Gobierno de la República, que mucho nos honra con su presencia. Nos acompaña la profesora Trinidad Franco Arpero, directora general de Desarrollo Político del Gobierno del Estado, a quien saludamos con afecto y estima. Bienvenida, maestra. De la misma forma se encuentran entre nosotros el maestro en Administración Pública José Martínez Vilchis y el licenciado Juan Carlos Villarreal Martínez, ambos consejeros electorales del YEM. Bienvenidos, señor. Y desde luego saludamos al señor licenciado Braulio Antonio Álvarez Jasso, secretario del Ayuntamiento de Toluca. Bienvenido, señor licenciado. Alusivo al homenaje histórico que hoy se rinde, corresponde a esta Secretaría Técnica expresar que exaltar la memoria de un héroe como el generalísimo José María Morelos, que luchó en el campo de las ideas y de la acción política, y legó hasta el sacrificio de su vida por conquistar para su pueblo un régimen justo, es reconocer a un mexicano sublime que honra a la historia de los mexicanos. Nada puede borrar en la historia de las ideas políticas y sociales de México al Congreso de Chilpancingo convocado por Morelos y a sus resultados históricos. Los 23 puntos dictados por el héroe, llamados Sentimientos de la Nación, fueron base para los futuros planes constitucionales, siendo la Constitución de Apatzingán el primero de ellos, que a su vez materializó la primera Carta Magna del país naciente. Así entonces, es momento de escuchar las palabras en torno al generalísimo José María Morelos, siervo de la nación, con la participación del contador público Rafael Jiménez Pimentel, presidente de la Academia de Historia de la SOMEGEM. Con su permiso, señor presidente, con su permiso, distinguidos miembros del Presidium, compañeros de la sociedad y compañeras y compañeros de la sociedad, señoras y señores. Morelos nació siendo patriota, gracias al interés de su abuelo materno, nutrido primeramente por el celo inagotable de su madre, enriquecido por sus experiencias personales en la Huacana
y consolidado por su formación sacerdotal en el seminario y colegio de San Nicolás en Valladolid. Esto concedió al héroe una visión muy profunda de aquel justísimo conflicto que había iniciado el antiguo rector de la mencionada Casa de Estudios, Miguel Hidalgo y Costilla, maestro del mismo aspirante Morelos. Don Miguel tuvo que lanzarse a la lucha con sus compañeros, con poco sentido de la realidad política de la Nueva España, sin medir los alcances que la misma habría de tener. Pero gracias al genio complementario de aquel carpintero de Valladolid, que más tarde alcanzaría los laureles de la victoria en su corta pero importantísima carrera militar improvisada, que cambiará definitivamente la fisonomía de la algarada comenzada por el inmortal Hidalgo. Mencioné carpintero, es una de las facetas muy poco conocidas de él. Su padre fue un gran carpintero y él lo aprendió, y prueba de ello es que cuando él llegó a sus dos curatos, el de Nocupétaro ni bancas había, y él personalmente las hizo. Es difícil saber si son las que hay actualmente, pero la sacristía él la hizo con sus manos. Y también en la imprenta que se hizo en Sultepec, ahí aparecen muchos linotipos hechos por él. ¿De dónde adquirió don José María las modernas estrategias de la guerra que lo colocaron en la boca de los grandes militares de aquella época, como Napoleón y Bolívar? Yo jamás en su biografía, no sé si ustedes, he visto que tuviera una instrucción previa a 1810. La sacó indudablemente de su corazón, donde siempre guardó con gran celo su amor a México. Morelos tuvo un manantial ideológico que le desarrolló el pensamiento libertario. Pero ¿quién era este distinguido personaje que superó ampliamente a todos sus contemporáneos? Para saberlo, es necesario analizar, más allá del subjetivismo deformante, lo vuelvo a repetir, con rigor y con veracidad, la evolución ideológica del gran adalid que fuera y sigue siendo Morelos y Pavón. Del mismo modo, es imprescindible considerar en su enorme influencia las condiciones del entorno, circunstancias, diría Ortega y Gasset, que conformó el pensamiento, la acción, la maduración y la decepción. Yo creo firmemente que Morelos fue poco a poco integrando de manera unitaria para dar a aquella aventura revolucionaria la calidad jurídica que le era tan necesario para su plena validez, vigencia y legalidades absolutas. Es decir, la guerra de la independencia se transformó, gracias al genio de José María Morelos, en una auténtica lucha libertaria, con los fundamentos legales y filosóficos que las condiciones dadas exigían, y que convirtieron aquel desosiego nacional en una verdadera cruzada en pro de la libertad, de la soberanía de los derechos humanos, y en consonancia con el pensamiento de Rousseau, en una nueva nación prácticamente sin concesiones de la libertad, la igualdad y la fraternidad entre todos sus integrantes, entre todos sus connacionales, entre todos los seres humanos sin distingo alguno. México, al igual que todas las naciones que conforman el continente americano, son naciones jóvenes, si las comparamos con las de Asia y Europa. Claro, en nuestro México antiguo, mal llamado México prehispánico, porque en nuestro México existen culturas milenarias, pero el México que nosotros conocemos apenas se empezó a construir hace 200 años, iniciando nuestra vida independiente, ya no en forma militar, sino ya jurídica, y ya como nación, y a ese detonador nosotros los conocemos como los sentimientos de la nación. Ese fue uno de los grandes triunfos de don José María Morelos y Pavón, ya que además de que fueron la mejor herramienta para forjar esta nueva y gran nación,
como lo dijo el maestro Germán García Salgado anteriormente, su vigencia es palpable en México a 200 años. Sí, a la tierna niñez de nuestro México de apenas 200 años. Este primer gran intento de formar en la ciudad de Chilpancingo, hoy capital del estado de Guerrero, el poder legislativo del gobierno democrático del actual México, nació con muchas dificultades, ya que no era del agrado del presidente de la Suprema Junta Nacional Americana o Suprema Junta Gubernativa de América, pero gracias al patriotismo de los insurgentes, esas diferencias pasaron a segundo término para que nosotros recibamos y asumamos con responsabilidad ese gran legado histórico que se llaman los sentimientos de la nación, que nacieron con el pie derecho, ya que don José María Morelos, con la humildad de un patriota, rechazó el nombre que se utilizaba en aquella época para distinguir a los líderes de una nación, el de generalísimo y el tratamiento Alteza Serenísima, pero el caudillo rechazó de inmediato tal nombramiento y pidió ser llamado solamente siervo de la nación. Uno de los grandes problemas casi irreconciliable entre la Junta Gubernativa y el Congreso de Chilpancingo era que en los elementos constitucionales de la Junta, en su artículo 5 mencionaba la soberanía dinama inmediatamente del pueblo y reside en la persona del señor Fernando VII y su ejercicio en el Supremo Congreso Nacional Americano. Y en los sentimientos de la nación, en su artículo 1 dice que América es libre e independiente de España y de otra nación, cualquier otra nación, gobierno o monarquía, y que así se sancione, dando al mundo las razones. Afortunadamente, prevalecieron para el bien de México los sentimientos de la nación y López Rayón los aceptó de buena gana. Recordemos que un año antes, en 1812, Morelos, en una carta, le insinúa a López Rayón la idea de transformar la Junta en lo que un año después sería el Congreso de la Náhuatl. Le dice, cito, excelentísimo señor presidente, licenciado don Ignacio Rayón, yo estoy entendido que nuestro Congreso se ha de componer de representantes por lo menos de las provincias episcopales y principales puertos, aunque dichos representantes puedan votar la Suprema en número de 5. Con este, cierro la cita, con este comunicado se inicia la transformación de la Junta. Originalmente los sentimientos constaban de 22 artículos y quedaron 23. El número 23 es en el que él hablaba de que diéramos homenaje a Hidalgo y Allende. Se eliminó el artículo 6 que se fusionó con el artículo 5. El artículo hasta el 22 ya estaba firmado por Morelos y él con su puño y letra agregó con estas palabras el artículo 23, que igualmente se solemnice el día 16 de septiembre todos los años, como el día de aniversario en que se levantó la voz de la independencia y nuestra santa libertad, pues en ese día fue en el que se desplegaron los labios de la nación para reclamar sus derechos con espada en mano para ser oída, recordando siempre el mérito del gran héroe, el señor don Miguel Hidalgo y su compañero don Ignacio Allende. Esto nos dice que don José María Morelos jamás fue autoritario y que al contrario siempre estaba abierto a escuchar y tomar en cuenta las opiniones de sus compañeros de lucha. También, como un homenaje, yo también quiero recordar dos acciones de este caudillo. La primera, cuando el 28 de junio de 1812, donde Morelos acepta el título de capitán general que le extendió la Junta Gubernativa, diciéndoles a los miembros de dicha Junta, cito, que lo aceptaba como un dictado de la providencia divina, pues de otro modo no podría mi pequeñez desempeñar sus cargos. Ya para terminar, don José María Morelos era un gran visionario
ya que el 15 de septiembre de 1811, apenas un año después de iniciada la Guerra de la Independencia, desde la población de Chilapa expidió un decreto para el establecimiento de lo que se llama correos, diciendo, cito, para facilitar la mutua comunicación que deben de tener nuestros ejércitos y divisiones, he dispuesto que se pongan postillones por las vías más rectas que ofrece el terreno y que estos se paguen de los fondos de la nación, recogiendo para ayuda de sueldos las contribuciones de otros particulares como estaba acostumbrado en la estafeta, y que éstas se manejen con los mismos individuos que antes, a no ser de que sean contrarios. Y en consecuencia exhorto y requiero y mando a nombre de la nación a todos los jefes y encargados del gobierno en los partidos del margen pongan en práctica esta disposición tan útil al bien público y al progreso de nuestras armas, dando principio con los pliegos que acompañan esta orden, de cuyo cumplimiento darán el correspondiente aviso a este origen en inteligencia, de que no lo hagan, se harán cargos morosos. Esta situación afortunadamente fue atendida de inmediato con el nacimiento de aquellos insurgentes urbanos civiles que lucharon como correos y no como armas. Una prueba de ellos, que luchó en los dos bandos, doña Leona Vicario, primero fue correo y después en la lucha hay muchos más. Todos ellos en los correos conocidos como los Guadalupes. Muchas gracias. El programa de la sesión que nos ocupa indica a la Secretaría Técnica a mi cargo dar lectura al dictamen académico estatutario sobre el trabajo recipiendario del maestro Guillermo Legorreta Martínez. En fecha 29 de agosto del presente año, a propuesta de 5 socios numerarios, que fueron el diputado licenciado Enrique Mendoza Velázquez, doctor Jesús Blas Hernández, contador público Rafael Jiménez Pimentel, doctora María Dolores García Perea y el contador público Luis Carlos Bertrán Infante, el maestro en Administración Pública Guillermo Legorreta Martínez promovió su ingreso a esta benemérita institución ante la Junta Directiva de la propia Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística del Estado de México para integrarse como socio numerario de esta organización académica, acompañando a dicho documento los requisitos que establece el Estatuto Orgánico de la propia sociedad, solicitando su ingreso a esta benemérita institución en las academias de Educación, Ciencias Políticas y Administración Pública, habiendo presentado su trabajo recipiendario denominado Efectos e Implicaciones de la Reforma Educativa en México, habiéndose acordado turnar la documentación al Consejo Académico correspondiente para los efectos de su aprobación o modificación. En fecha 12 de septiembre del presente año, el Consejo Académico de la Sociedad correspondiente en el Estado de México, integrado por los socios numerarios, doctor Guillermo Aro Belches, doctor Rafael López Castañares, doctor José Alejandro Vargas Castro, maestro en Administración Mario Luis Pérez Méndez y doctor Alfonso Iracheta Cenecorta, se reunió para emitir el dictamen correspondiente en acatamiento del artículo 33, fracción segunda del propio Estatuto Orgánico, resultando aprobado por unanimidad por contener los requisitos metodológicos y los planteamientos sistemáticos que emite el ponente en su trabajo de investigación, por lo que se procedió a someterlo a la consideración de la Junta Directiva de esta sociedad en nuestra entidad federativa. El día 26 de septiembre del año en curso, la Junta Directiva aprobó y acordó la celebración de la sesión académica solemne para la presentación del trabajo recepcional del maestro en Administración Pública Guillermo Legorreta Martínez para el día jueves 10 de octubre a partir de las 12 horas en el auditorio Presidente Adolfo López Mateos, Recinto del Humanismo, del edificio sede, una vez que cumpla con todos y cada uno de los requisitos formales para su ingreso, habiéndose aprobado la designación del maestro Raimundo Edgar Martínez Carvajal para realizar los comentarios académicos procedentes. Dado en la ciudad de Toluca de Lerdo el día 25 de septiembre
de 2013, cúmplase, somos brazo que lucha y espíritu que crea. Por lo que se refiere a la brillante trayectoria del socio recipiendario, maestro Guillermo Legorreta Martínez, también destaco algunos de sus últimos cargos: coordinador de difusión y vinculación del Instituto de Administración Pública del Estado de México, presidente municipal de Toluca, subsecretario regional de Desarrollo Social Valle de Toluca y actualmente delegado federal de la Secretaría de Educación Pública en el Estado de México. Por su parte, citaré 2 puntos únicamente de su amplia formación académica. Es maestro en Administración Pública y Política Pública por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Estado de México, graduado con honores. Y actualmente cursa el doctorado en Administración Pública en la Universidad Anáhuac y la maestría en Comunicación Estratégica para Gobiernos e Instituciones en la Fundación Ortega y Gasset. En cumplimiento al programa de la sesión académica que nos ocupa, en este acto recibimos del maestro Guillermo Legorreta Martínez la exposición de su trabajo estatutario denominado Efectos e implicaciones de la reforma educativa en México. Por favor, maestro. Saludo con enorme cariño y respeto al maestro Roberto Padilla Domínguez, secretario técnico del Gabinete Presidencial y presidente del Consejo Consultivo de la SOMEGEM. Muchísimas gracias, querido secretario Roberto. Muchas gracias, amigo, por estar acompañándome y sobre todo por la enorme calidez que me has permitido compartir en estos últimos años de vida profesional. Muchísimas gracias. A través tuyo, un reconocimiento y nuestro respeto y cariño al señor presidente de la República. Saludo a mi maestro, al licenciado Raimundo Martínez Carvajal, secretario de Educación del Gobierno del Estado de México, con quienes no solamente compartí con el señor secretario una vida profesional y el gusto por ser licenciados en Ciencia Política y Administración Pública, sino el enorme gusto y satisfacción de haber sido quien, todavía siendo yo estudiante, señor secretario, me permitió mis primeras oportunidades profesionales. Aún lo recuerdo, señor secretario, y le agradezco sobremanera su presencia y su distinguida participación en este acto tan significativo para su servidor. Muchas gracias. Saludo al maestro en Derecho, Germán García Salgado, presidente de la ilustre y benemérita Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística. Muchas gracias, maestro, por todos los momentos compartidos y por todos estos espacios que hemos podido disertar sobre temas de la agenda nacional y local. Muchísimas gracias, maestro. Saludo igualmente a los señores diputados que el día de hoy me hacen favor de acompañarme. Al diputado Lorenzo Guzmán Rodríguez, presidente de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la Honorable Cámara de Diputados del Estado de México. Muchísimas gracias, Lorenzo, amigo. Muchas gracias. De mi amigo diputado Juan Millán, secretario de la Comisión de esta misma legislatura local. Muchísimas gracias, Juan, por acompañarme, diputado. De mis amigos y paisanos, de quienes mucho he aprendido y a quienes valoro la dispensa que me permiten de su amistad, pero también de compartirme siempre su experiencia, su amistad y su cariño. Al diputado Enrique Mendoza Velázquez, del Distrito 1 Toluca. Muchísimas gracias, Enrique. Del diputado Héctor Hernández Silva, del Distrito Local número 2. Gracias. Muchas gracias, Héctor, querido, por estar con nosotros. Saludo igualmente a don Rafael Jiménez Pimentel, presidente de la Academia de Historia de la SOMEGEM. Muchísimas gracias. A los amigos integrantes del Sistema Educativo Nacional, a los distinguidos miembros de la ilustre y benemérita Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, a los servidores públicos estatales y federales, a los representantes de la comunidad académica y social, a los representantes de nuestros queridos hermanos indígenas en el Estado y a través de ellos a nuestro jefe supremo Otomí Silvano Gómez Rosales, donde tiene que donde pa, donde ma, a los medios de comunicación, señoras y señores.
Hoy quiero dedicar, disculpen ustedes, esta presentación a mi esposa que me acompaña, a la maestra María de los Ángeles Medina Bendaño y también a la señora Carmelita León. Muchísimas gracias. El documento que he presentado a la sociedad, a la Benemérita Sociedad, contiene los datos epistemológicos y los datos más fehacientes sobre consulta y sobre temas educativos. No me quiero detener en esta ocasión a hacer un planteamiento sobre los mismos ni una disertación del todo académica. Si ustedes me lo permiten, procedería en consecuencia a hacer una presentación exclusivamente de los datos más significativos y de la propuesta y las consecuencias que esta reforma educativa tiene en el futuro inmediato de México. He dividido esta presentación en 10 puntos y, si me lo permiten, voy a ser lo más preciso posible en obvio del tiempo también de nuestros distinguidos asistentes. Breve interpretación del sistema educativo en México, el primer punto. Durante el siglo XX, México fue formando un sistema educativo de grandes dimensiones y con diversidad de sus funciones sociales. Hoy, el sistema es complejo en su estructura, diverso en su oferta y con grandes desafíos en la calidad, la equidad y la pertinencia de sus servicios, con necesidad de soluciones nuevas y variadas para una población con clara dinámica de cambio. Para dar una idea de lo que significa atender la demanda de educación en México, en el cuadro número 1 se muestra el tamaño actual del sistema educativo en cuanto a matrícula, maestros y escuelas que existen en cada tipo y niveles educativos. Asimismo, se mencionan como indicador del cambio demográfico la demanda de servicios, el incremento porcentual que se ha experimentado en los últimos 5 años y los retos que ello implica. Una característica de la administración pública en general y de la educación en particular durante la mayor parte del siglo pasado fue su determinante federalización. Como decía Arnaud, cito entre comillas, la magnitud del rezago educativo, el tamaño de las tareas que era necesario emprender para resolverlo y la debilidad de la organización local y municipal obligaron a desarrollar una empresa educativa apoyada principalmente en la acción federal. A partir de 1921, con la creación de la Secretaría de Educación Pública como organismo con jurisdicción sobre el territorio nacional, el gobierno federal empezó a reabsorber las escuelas municipales y después las de los estados, en un proceso que se intensificó en los años 30. Así, entre 1921 y 1940, los estados de la República cedieron al gobierno federal parte o la totalidad de sus sistemas educativos. A este proceso se le denominó federalización. Distintas acciones emanaron de los gobiernos posrevolucionarios a fin de asegurar la educación primaria obligatoria desde la reforma constitucional de 1934 y única con ese carácter hasta 1993, año en el que fue incluida en esa modalidad la educación secundaria. A pesar de las observaciones que se pueda hacer a la federalización, lo cierto es que este proceso hizo posible la expansión de los servicios educativos en todo el país, sobre todo en lo tocante a la educación primaria. Por otra parte, el magisterio fue preponderante en la consolidación de los regímenes posrevolucionarios, al convertirse en uno de sus brazos ideológicos más importantes. Desde 1943, este actor fundamental ha sido decisivo en la gestión de los servicios educativos y la estabilidad del magisterio, a pesar de diversas y complicadas coyunturas. A partir de 1958, año en que tuvo lugar una amplia movilización magisterial que reclamaba autonomía sindical y apertura, el debate sobre la necesidad de desconcentrar o descentralizar la SEP se fue haciendo más acuciante, sin que se tomaran entonces decisiones trascendentes. No fue sino hasta 1978, después de 2 décadas de desajustes sociales y políticos, entre los que destaca el movimiento estudiantil de 1968, cuando se toma la decisión de desconcentrar a la SEP por medio de las delegaciones en los estados, al tiempo que se reorganizaba el trabajo interno de la Secretaría, especialmente en el ámbito de la planeación y programación de los servicios. Esta acción
tuvo un carácter administrativo, pues la SEP continuó asumiendo el control de los servicios de educación preescolar, primaria y secundaria, así como la formación de docentes con base en la Ley de Educación de 1973. Los proyectos de desconcentración y descentralización sufrieron por distintas razones bloqueos o interrupciones. Entre tanto, la SEP creció hasta llegar a dimensiones que impedían su funcionamiento ágil y eficaz. La estructuración, el crecimiento y la diversificación de los servicios de educación media superior y superior también ocurrieron en procesos que con otros ritmos se desarrollaron en el siglo XX. Se incrementaron las instituciones públicas y privadas, se diversificaron las modalidades y enfoques curriculares y creció de manera significativa la matrícula. La demanda social de apertura y de servicios educativos fue un factor que influyó en el ritmo de crecimiento y en la orientación de las nuevas instituciones. En conjunto, el sistema no solo crecía, sino que vivía una transición en su estructura y funciones políticas, económicas y sociales hacia el final del siglo XX. 2. Segundo punto. Panorama del sistema educativo en la actualidad. Según el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, en el documento intitulado Panorama de la Educación en México, publicado en el año 2012, el sistema educativo mexicano es uno de los más grandes del mundo. El tercero en el continente americano, solo superado por los sistemas de Estados Unidos y Brasil. En 2009, con datos comparativos internacionales expresados en millones, el total de alumnos en Estados Unidos fue de 75.4 millones, en Brasil de 54 millones y en México de 32.5 millones de estudiantes. Una gran cantidad de la población mexicana asiste a la escuela, pues cifras de 2009 proporcionadas por el INE aseguran que 30 de cada 100 mexicanos se matricularon en el sistema educativo nacional, así como 28% y 25% de la población de Brasil y Estados Unidos respectivamente. La población que se encuentra en la educación superior hoy llega a los 2.8 millones, es decir, al 3%, solo 3% de la población en el año 2009. Corea del Sur, por citar un caso, con una población total de casi 49 millones de personas en el año de referencia, menos de la mitad de México, matriculó 3.2 millones en educación superior, equivalente al 7% de su población. Pero aún más, Argentina tuvo 2.3 millones de alumnos en educación superior, equivalente al 6% de su población total. En el ciclo escolar 2010-2011, el sistema educativo escolarizado atendió a 34.4 millones de alumnos, contó con 1.8 millones de maestros y 253.661 centros escolares. Dentro del sistema educativo escolarizado, el subsistema de educación básica tiene la matrícula y el número de plazas docentes y escuelas más elevados, en términos no solo relativos sino también absolutos. En promedio, sus escuelas son más pequeñas y los docentes atienden más alumnos que en educación media superior y superior. Por otro lado, y en términos financieros, según el informe de país de la OCDE, México destina el 83% de su presupuesto para educación a los sueldos del profesorado y el 93%, poquito más del 93% a la remuneración del personal en su conjunto, es decir, gasto corriente. Estos son los porcentajes más altos entre los países de la OCDE, cuyas medias son de 62% y 78% respectivamente. Alrededor del 87% del gasto en educación primaria se asigna a la remuneración de los maestros, mientras que el 78% del gasto en secundaria y de educación media superior se destina a este mismo fin. 3. La necesidad de una reforma educativa. La educación es la base para el futuro exitoso de nuestras sociedades. Del mismo modo, los docentes son la base del éxito del sistema educativo de una nación. De hecho, permítanme decirlo de esta manera, un sistema efectivo combina diversos y numerosos elementos, como son los contenidos curriculares y los estándares nacionales, el liderazgo escolar y el desempeño de las escuelas, la calidad, la motivación y las perspectivas de los docentes, así como un sistema eficaz de evaluación educativa. Sin embargo, los docentes son indispensables en todo el proceso, por lo que muchos gobiernos ponen una mayor atención al papel que ellos juegan. En el caso del Estado de México, y subrayo y reconozco,
la enorme capacidad visionaria del señor gobernador, el doctor Erubiel Ávila Villegas, quien solicito respetuosamente a través del señor secretario de Educación reciba un saludo cordial por ser el sexenio de la educación, pero además por tener en el punto medular de la escena política el crecimiento y el desarrollo de los niños y los jóvenes de este estado. Muchísimas gracias, señor secretario. En México, pese al progreso significativo alcanzado en las décadas recientes en términos del acceso, de las mejoras en los índices de terminación en los niveles de educación básica y del desarrollo de evaluaciones del aprendizaje, aún persisten desafíos considerables. Nuestro país, según datos también de la OCDE, invierte el 22% del presupuesto público en educación, que representa el más alto en los países de la OCDE. En este contexto, mejorar la calidad de los servicios educativos, incrementar los niveles de logro académico y reducir las tasas de deserción son temas evidentemente prioritarios. A la par, es de igual importancia que México se asegure de que todos los niños y jóvenes, incluyendo aquellos provenientes de entornos socioeconómicos desfavorecidos y de familias indígenas, tengan las mismas oportunidades educativas. El sistema educativo de México experimentó un acelerado crecimiento desde 1950 al hacer de la cobertura universal su prioridad durante la mayor parte del siglo XX. Las dimensiones del país y sus características geográficas convierten la tarea de educar a la población en un reto verdaderamente formidable. Una cuarta parte de la población total se encuentra en el grupo de edad normativo que debe asistir a la educación básica. Según el documento Mejores Prácticas para un Desarrollo Incluyente, capítulo México, el avance de nuestro país en la aplicación de la cobertura educativa es muy evidente. Hoy en día, prácticamente todos los niños de entre 5 y 14 años van a la escuela y se trabaja para aumentar el número de quienes terminan la enseñanza media y superior. Sin embargo, los estudiantes mexicanos siguen siendo, o teniendo más bien, un desempeño bastante bajo. Si bien la prueba PISA de la OCDE muestra que la calificación de los estudiantes mexicanos mejoró entre 2006 y 2009, aún esta calificación está muy por debajo del de otros países de la misma organización. Una problemática adicional es que la cuarta parte de los jóvenes de entre 15 y 29 años de edad no estudian ni trabajan. La inversión en una mejor educación, en efecto, puede ser altamente redituable, y aquí está la solución. La OCDE estima que incluso una mejora relativamente modesta de 25 puntos en la calificación media de la prueba PISA durante los próximos 20 años podría incrementar el Producto Interno Bruto de México en 4.8 billones de dólares durante la vida de la generación nacida en el año 2010. Brasil y Polonia, que tienen un PIB per cápita similar al de México, mostraron avances considerables en la prueba PISA durante los últimos 10 años. Comprometido a aumentar sus logros, nuestro país en 2007 estableció metas de desempeño para los estudiantes que se miden precisamente a través de esta prueba. Si bien la estrategia para fortalecer la educación debe contemplar los distintos niveles del sistema, también debería haber dado prioridad a las reformas en las áreas que tienen mayores posibilidades de mejorar los resultados, como la calidad de los docentes y la gestión basada en estándares e información precisos. Ante este panorama, resultaba imperativo para nuestro país robustecer de manera decidida la educación básica, considerando que los alumnos mexicanos que asistieron a centros de educación preescolar durante más de un año obtuvieron en promedio 36 puntos más en la prueba PISA que aquellos que no habían asistido nunca. México requería diseñar un sistema de evaluación universal para la educación básica que buscara aumentar la rendición de cuentas, que contemplara la evaluación de directores, supervisores y docentes, así como el desarrollo de una evaluación nacional basada en resultados que incluyera criterios de equidad y calidad, y siempre con el respeto y el mayor respeto a nuestros queridos profesores. En el rubro de formación profesional, México es ejemplo en muchos sentidos, pues nuestro país brinda oportunidades de aprendizaje profesional en regiones apartadas, cuenta con medidas de apoyo para estudiantes que corren riesgo de deserción y promueve la colaboración entre las empresas y las escuelas de formación profesional en distintas localidades, tema del que hablaré en unos momentos más. Sin embargo, para seguir reforzándolo, nuestro país requeriría
de un marco de consulta formal entre empleadores, sindicatos y el sistema educativo en esos niveles de enseñanza. Si bien el país también se ha esforzado por ampliar la cobertura y la equidad de la educación superior, aún quedan importantes retos. Solo el 20% de los mexicanos de entre 25 y 34 años cursan estudios superiores, en contraste con el promedio de 37% de la OCDE. Cuarto punto, la dificultad de implementar cambios en la política educativa. No fue sino hasta los años 60 que se prestó atención al tema de la implementación de políticas como algo digno de estudio. Antes de ello, no existían tratamientos formales al respecto y la implementación era un proceso que se daba por sentado. Se veía como algo automático en cuanto una decisión había sido tomada por un cuerpo de gobierno. Jeffrey Pressman y Aaron Wydawski cambiaron radicalmente esta perspectiva con la publicación de su análisis acerca de un programa federal para crear empleos en Oakland, California. El argumento principal del estudio era que la implementación es un proceso político complejo, en el que existen múltiples actores con la capacidad de vetar el avance de una política. Otra contribución de Pressman y Wydawski fue señalar la importancia de la cadena causal implícita en el diseño de la política y la necesidad de una coherencia con los objetivos buscados. De acuerdo con los autores, las políticas públicas frecuentemente están basadas en relaciones causales muy débiles. Si consideramos que los problemas públicos son muy complejos, difíciles de definir y las tecnologías para tratarlos se desconocen o están en proceso de ser desarrolladas, resulta claro que implementar políticas públicas es una empresa muy complicada. De acuerdo con Barman, para implementar políticas públicas que impliquen un cambio sustantivo, es necesario tener primero un mínimo conflicto de metas, segundo, pocas agencias involucradas, tercero, una teoría causal adecuada y cuarto, un ambiente político estable. Como estas condiciones no se cumplen la mayor parte del tiempo, lo que es posible hacer es una implementación adaptativa que involucre negociación y ajustes mutuos entre los participantes involucrados. El sector educativo mexicano tradicionalmente ha sido rico en ideas, pero limitado en resultados. En los últimos 20 años se han llevado a cabo distintos programas educativos, cada uno de ellos con objetivos similares, pero con perspectivas distintas. Aunque esto puede ser visto como resultado del sistema político presidencial que ostentamos, todos estos cambios también reflejan que existe una brecha entre las expectativas de estas reformas y su implementación. No son escasos los ejemplos sobre las dificultades de implementar políticas públicas en el sector educativo mexicano que se relacionan con una situación política muy conflictiva, recursos escasos, organizaciones pobremente desarrolladas, metas muy amplias y muchas veces ambiguas, y una sociedad constantemente cambiante que poco a poco plantea mayores demandas al aparato educativo. Es claro que los cambios radicales que en la práctica se llevaron en el pasado resultaron altamente conflictivos, difíciles, de éxito parcial tal vez, y requirieron de mucho tiempo y esfuerzo. Quinto punto, lo que considera la Reforma Educativa 2013. Los objetivos de la reforma educativa son fundamentalmente 6. 1. La obligación del Estado de garantizar la inclusión de todos a una educación de calidad. 2. La creación de un servicio profesional docente. 3. La operación de un Sistema Nacional de Evaluación para la Educación. 4. La institución de un sistema de información y gestión educativas. 5. La autonomía de gestión de las escuelas. Y 6. La ampliación de escuelas de tiempo completo con el otorgamiento de alimentos que favorezcan la salud de los educandos. En cuanto a la Ley General de Educación, prevé la creación del Sistema de Información y Gestión Educativa integrado por el Padrón Nacional de Alumnos, profesores, instituciones y centros escolares. En días pasados, el señor secretario de Educación, el maestro Raimundo Martínez Carvajal, encabezó los inicios de estos trabajos en esta entidad federativa. Incluye también a los padres de familia en el sistema educativo nacional y les permite participar en la solución de problemas relacionados con sus hijos y conocer el resultado de las evaluaciones de los docentes. Deja en claro que la participación del sindicato magisterial en el Consejo Nacional es en representación siempre de los intereses
de los trabajadores. En cuanto a la ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, se establece como entera responsabilidad a este instituto y a las autoridades locales el que la evaluación sea contextualizada e integral. Además, el INE tiene la responsabilidad de coordinar al Sistema Nacional de Evaluación Educativa y de diseñar con base en perfiles deseables parámetros e indicadores que tomen en cuenta el tipo de docente y su contexto. En cuanto a la Ley General del Servicio Profesional Docente, establece los términos y condiciones para la promoción y permanencia en el servicio de los trabajadores de la educación, siendo vehículos el concurso de oposición y la capacitación y evaluación permanentes. Garantiza como responsabilidad del Estado la formación continua de calidad gratuita y congruente con los niveles de desempeño de los trabajadores de la educación. Se mantiene el nivel obtenido en carrera magisterial. Se establece un programa para que los docentes de educación básica puedan obtener incentivos adicionales, permanentes o temporales. Se posibilita a docentes y directivos a desarrollarse según sus intereses, capacidades y perfil, en tutorías y coordinación de materias con incentivos adicionales que reconozcan su mérito. Plantea que los docentes en servicio conocerán con anticipación los perfiles, parámetros e indicadores que se utilizarán en los procesos de evaluación. Vincula a representantes de organizaciones no gubernamentales y padres de familia como observadores en los procesos de evaluación. Establece finalmente que los resultados de la evaluación interna en ningún momento serán causa de procedimientos de sanción ni tener consecuencias administrativas o laborales. Y subrayo, el artículo 20 de esta ley establece precisamente este concepto. Número 6. Los conceptos y efectos genéricos de la reforma educativa. La reforma educativa será un tema de agenda pública en su implementación los próximos meses y años. Será en consecuencia un proceso de legitimación de la política pública que requiere acuerdos y sobre todo un ánimo propositivo en la manera de iniciar los cambios mandatados por ley. La reforma representa una medida institucional del Estado mexicano para que exista condiciones de calidad y de equidad en el servicio educativo. En el mediano plazo, la evaluación holística y cuantitativa que atenderá a los docentes y al personal directivo y de supervisión generará condiciones de competitividad entre ellos y mejoras sustanciales en su desempeño docente. 7. Los retos. Los cambios que ocurrirán en este primer gran paso para transformar el sistema educativo nacional deberán ser en torno al tránsito hacia un sistema de evaluación centrado en la escuela, como un ente en el que convergen alumnos, maestros, infraestructura, planes y programas de estudio. Con la reforma educativa se hace necesaria una reforma también a los planes y programas de estudio en educación básica y media superior, así como vislumbrar una serie de instrumentos, además de los ya existentes, para medir el avance educativo de los alumnos y un programa que se centre en dotar de la infraestructura física y tecnología a los planteles. Además de los primeros avances en el desempeño profesional y formativo de los docentes en las aulas, se podrán hacer realidad también en la agenda pública la pertinencia y vanguardia de los planes de estudio. La literatura sobre la evaluación sostiene que ésta tiene esencialmente la tarea de retroalimentar. Por ello, es importante no solo evaluar de manera integral a las escuelas valorando su contexto e infraestructura, sino también en términos de condiciones académicas y de metas del proyecto educativo por plantel. En esta era de economías basadas en la información y el conocimiento, los sistemas educativos se encuentran bajo una presión mayor para tener un mejor desempeño en cuanto al aprendizaje de los alumnos, la equidad de oportunidades educativas y el valor de la inversión pública en la educación. Octavo, los primeros pasos. La marcha ha comenzado y en ese contexto permítame ahora exponer algunos de los programas y acciones que en este primer año el Gobierno de la República, a través de la Secretaría de Educación Pública y en coordinación siempre con los gobiernos de los estados y sus respectivas secretarías del ramo, han venido implementando en el país. Hoy se puede afirmar que se ha logrado la cobertura en educación básica del 96% del total de población de 3 a 14 años. Se han modificado las reglas de evaluación a los alumnos y se ha echado a andar el programa de escuela digna para que los planteles cuenten con agua, luz, mobiliario e instalaciones decorosas.
se han más que duplicado las escuelas de tiempo completo, pasando de 6.700 a 15.300 de las 40.000 comprometidas en todo el sexenio. Están por otorgarse 240.000 computadoras a igual número de alumnos de los estados de Sonora, Colima y Tabasco. Y se ha iniciado el censo de escuelas, maestros y alumnos en todo el país. De igual manera, se han puesto a funcionar de nueva cuenta los consejos técnicos escolares para favorecer el trabajo colaborativo en cada plantel, y la autoridad establece una comunicación activa con los supervisores, que son el sistema nervioso de la educación. Poco más de 44.000 hermanos indígenas han sido beneficiarios de servicios educativos en comunidades apartadas a través del CONAFE. El INEA prepara para 2014 un ambicioso programa de 5 años que considera la participación de 1.200.000 alfabetizadores para reducir al 50% el analfabetismo del país, expresando cuantitativamente en 13 millones de mexicanos que o no saben leer ni escribir o son analfabetas funcionales, y 18 millones más que no terminaron la educación básica, es decir, un universo de 31 millones de mexicanos bajo esta condición. La cobertura de la educación media superior es ya del 66% y se ha fortalecido el apoyo al programa mexicano de educación dual, que integra al sistema productivo al estudiante bajo la sencilla pedagogía de aprender haciendo. Por cierto, el Estado de México es vanguardia en este sentido. La educación superior representa el 99.4% de la matrícula del sistema educativo nacional, y con sus 3.3 millones de alumnos significa una cobertura prácticamente del 30% del grupo de edad de 18 a 22 años. Las escuelas normales seguirán siendo formadoras de docentes. 2 puntos más. 9. Perspectiva. Las reformas que se hicieron y fueron aprobadas por los legisladores no son la reforma educativa, son apenas su comienzo. La reforma comienza con una serie de planteamientos de normalidad educativa. La ley confiere a la evaluación la característica de proceso, pero no es un fin en sí mismo. El concepto de educación está en relación con y es interdependiente de todos los demás derechos. Si un Estado no lo garantiza, cierra la puerta a la posibilidad, cumplimiento y vigencia del resto de los demás derechos humanos. En el gobierno de la República se concibió una reforma educativa que permitiera educar con calidad y equidad, superando el dilema de la inercia o de la intervención absoluta mediante la reasunción de la Rectoría del Estado en la materia. Se trata entonces, como dijera Mannheim, de cambiar las ruedas de un ferrocarril en movimiento. Se asumieron con entera responsabilidad los retos y desafíos de la reforma, que se han multiplicado por los intereses que toca, pero reconociendo siempre el inmenso patrimonio que tiene México en todos sus maestros, líderes sociales que educan, como decía Reyes Heroles, con la fuerza moral de su ejemplo y que siguen siendo el corazón de nuestro desarrollo. La calidad educativa no es un concepto abstracto, sino un mandato de optimización y de pertinencia. Es esta una reforma de vanguardia jurídica, pero también lo es de vanguardia política, porque busca formar individuos libres, responsables y comprometidos, haciéndolos ciudadanos no solo de México, sino de todo el mundo. Juan Jacobo Rousseau afirmaba que la ley es la expresión de la voluntad general, no la de los consensos. Por ello no significa, por supuesto, o en modo alguno, que la mayoría que hace las leyes no escucha a las minorías, porque la política no se hace sobre la ley, sino a partir de la ley. La pobreza de la que se habla al conceptualizar la educación en México se refiere, la mayoría de las veces, y no es que siempre, a las escuelas, pero nunca se habla, no se habla, de pobreza cuando se deja en ayuno educativo a miles de niños, siendo que el interés superior de la infancia lo es por mandato constitucional en el artículo 4 de nuestra Carta Magna. Esta tutela es sin duda alguna el futuro de nuestro país. 10º y último, reflexión final. Cito: hace 200 años, el 14 de septiembre, en el Congreso de Anáhuac, instalado en Chilpancingo, Morelos,
el Chilpancingo Morelos, el siervo de la nación, habló en los sentimientos de la nación de que no hubiera diferencia alguna entre los ciudadanos de la República más que el vicio o la virtud como elementos de distinción. Y habló también de llegar a una sociedad igualitaria a través de la educación, que es la que puede aportar ese paradigma al que todavía no llegamos los mexicanos. Esta reforma, emprendida por el presidente Enrique Peña Nieto, ha hecho que la educación vuelva a ser uno de los grandes temas de la agenda nacional. Los maestros deben ser reconocidos como auténticos artífices de la hazaña educativa que comenzó en 1920 con José Vasconcelos y la creación de la Secretaría de Educación Pública. Una hazaña que finalmente se tradujo en un resultado halagador. Un pueblo que era casi analfabeta regresó a ser, o se volvió, mejor dicho, gracias a la hazaña de la que los maestros son actores principales, un pueblo alfabetizado, con escolarización, con cuadros de élite universitarios, tecnológicos y de innovación. Porque en México, y lo subrayo, en México nadie habrá, estamos seguros, que pueda aspirar a las ignorancias. Licenciado Emilio Choifet Chemor, secretario de Educación Pública. Muchísimas gracias. Con todo respeto, se ruega al distinguido maestro Raimundo Edgar Martínez Carvajal, secretario de Educación del Gobierno del Estado Libre y Soberano de México, se sirva efectuar el comentario académico del trabajo de investigación de mérito. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por permitirnos estar esta tarde aquí. Quiero agradecer especialmente al maestro en Derecho, a don Germán García Salgado, quien es presidente de la SOMEGEM, quien nos recibe esta tarde, en este día que es realmente muy emotivo para mí, por tener la oportunidad de acompañar al maestro Guillermo Legorreta Martínez, de quien tengo el gusto de decir con mucho orgullo que es un compañero precisamente de academia, un compañero de pues lucha, de trabajo, porque hemos compartido en diversas circunstancias de nuestra vida académica y profesional espacios que me proporcionan un enorme orgullo y que hoy particularmente me hacen sentir aún más orgulloso. Muchísimas felicidades, mi querido Memo. Quiero, si me lo permiten, hacer una reflexión muy breve, agradeciendo de antemano a todos y cada uno de ustedes la paciencia, la capacidad para estar aquí tan atentos todos, todas, gracias. Sin embargo, este es un momento muy propicio para poder, a propósito de un tema tan relevante y de la manera tan ordenada y sistemática como lo ha planteado el maestro Legorreta Martínez, es una ocasión, decía, pues que debemos aprovechar para hacer algunas reflexiones de fondo que me parecen importantísimas. Primero que nada, quiero señalar que este trabajo que presenta el maestro Legorreta es una propuesta que desde mi punto de vista es un visionario recuento histórico de las etapas fundamentales del sistema educativo, que plantea sin duda alguna preguntas que todos nos hacemos y nos hemos hecho y que seguramente nos seguiremos haciendo a lo largo de la historia de nuestro país. Hoy nos acompañan quienes tienen la responsabilidad de legislar y de debatir y discutir el contexto jurídico en el que se mueve precisamente nuestra sociedad y desde luego que enfrentan todos los días la necesidad de contar con elementos cada vez más modernos, más ágiles, que permitan retratar y precisamente proyectar el futuro de una nación que busca mejores horizontes. Esto ha sido así invariablemente. Sin duda también estas preguntas que nos deja planteadas de manera implícita Legorreta Martínez, pues son las que acompañan precisamente los niveles de formación en los que nos encontramos todos. Siempre nos preguntamos
cuál puede ser nuestra aportación para tener un mejor camino para nuestro país, qué es lo más urgente que debemos atender, en dónde podemos participar de manera definitiva y definitoria, qué elementos pueden hacer de México un país de primer mundo, porque nos lo preguntamos siempre. Sin duda alguna, son muchas las respuestas a este tema, pero hoy nos ocupa el tema de la educación. Y permítanme comentarles que precisamente Ken Robinson, quien es un doctor en educación por la Universidad de Londres, que es experto en creatividad, en enseñanza, innovación y recursos humanos, afirma justamente que la educación es y tiene por fin acercar el aprendizaje. El punto de la educación es que la gente aprenda. Ese es el tema central. La educación no es un sistema mecánico, más bien es un sistema humano. Y si es así, se busca invariablemente ampliar, en principio encender la curiosidad de los niños, de los jóvenes, de los estudiantes, y que esto se convierta precisamente en una manera natural de trascender de una etapa a la otra. Por eso, la docencia es una profesión creativa. Los docentes no están allí solo para transmitir información, sino también están, y sobre todo, para orientar, para estimular, para involucrar. No se puede mejorar la educación sin docentes de excelencia. Lo dice claro don Guillermo Legorreta. Que reciban mayor y constante apoyo profesional es algo que suena cuando menos de sentido común. Evaluar, por lo tanto, es importante porque se usa para hacer diagnósticos que deben apoyar el aprendizaje, no para obstruirlo. Por ello es importante definir prioridades porque la educación, como lo dice también Amartya Sen, es fundamental para tener éxito como nación. Dicen en Finlandia que el mayor recurso que tienen es su gente. Por eso la cuidan con esmero e invierten de forma extraordinaria en su educación. Y si me lo permiten, quisiera tomar este ejemplo. No es que el débil tenga derecho a desarrollar su potencial, es que se necesita que todos desarrollen su potencial. Así lo piensan los fineses o finlandeses. Por eso, invertir en formación de todos y facilitar que el que carece de recursos o se encuentra en situación de desventaja estudie en las mejores condiciones y llegue lo más lejos posible, no es un tema ni de caridad ni de regalo, es un tema de bienestar, es un tema de derechos. No es despilfarrar recursos en ello, es invertir en el futuro común. Son muchos los factores que hacen que la educación en Finlandia sea de las mejores del mundo, pero uno de los temas clave es justamente la calidad de los maestros. El profesorado tiene un nivel de formación extraordinaria con una selección previa, tan exigente que no se compara con ninguna otra en el mundo. Para ejercer la docencia, todos los maestros necesitan hacer una maestría. La contraparte de esta exigencia es el reconocimiento. No necesariamente en términos económicos, hay que ser claros, sino sociales. Esta profesión atrae a tanta gente porque ser maestro es un honor en Finlandia. Probablemente sea la profesión más valorada. Otras de las razones por las que el sistema finlandés funciona es en gran medida porque la escuela es solo uno de los engranajes del proceso educativo. Ojo, me detengo un momento. Es justamente aquí donde la reforma educativa pone su acento. Y es justamente en este tema en el que en el Estado de México y en el país justamente nos plantea la necesidad de revisar lo que estamos haciendo en materia educativa. Quiero ser muy enfático, lo que queremos, a lo que aspiramos, a lo que aspira el gobernador del Estado de México, el doctor Erubiel Ávila Villegas, porque él mismo es fruto de la educación, y por supuesto que su servidor, es a que justamente la profesión más apreciada, la más importante, la que tenga el mayor impacto, que ya lo tiene de por sí, sea justamente la profesión de ser maestro. Y déjenme decirles por qué. Porque eventualmente todos tendremos que vincularnos, rozarnos, encontrarnos, participar con la diversidad de profesiones que existen en nuestro país, en nuestro estado y en el mundo incluso. Pero lo que es cierto, y eso está clarísimo,
no hay una sola persona sentada en esta sala que no le deba a una maestra, a un maestro, o a muchas maestras y a muchos maestros, el saber leer y escribir. No hay ninguno de nosotros aquí presentes que no le debamos a un maestro haber sido el testigo del nacimiento de nuestra conciencia. ¿A qué me refiero con eso? Ese momento justo en el que de pronto encontramos una voz allá adentro que nos empezó a hablar, que empezó a tener un diálogo con ese otro que tampoco entendíamos quién era. ¿Quién nos explicó ese proceso? Probablemente hayan sido nuestros padres, pero seguramente fue una maestra o fue un maestro. ¿Cómo no rendirle tributo a los maestros si les debemos todo? ¿Cómo no trabajar por los maestros si los maestros son la clave de la transformación? ¿Por qué no pensar entonces que la profesión número 1 de nuestro estado, de nuestro país, deba ser la de ser maestro? Podríamos hacer como que no entendemos el tema y darle la vuelta. Podríamos decir que esto pasa en Finlandia y en Suecia y en otros países, pero que aquí las cosas son distintas, que aquí no se puede, que aquí tenemos muchas otras cosas que resolver antes que pensar en que la reforma educativa o la educación se convierta precisamente en la palanca del desarrollo y el crecimiento del país. Pero yo creo que ninguno de los que estamos aquí precisamente está dispuesto a regatear en este tema. Por eso, pues, insisto en el punto en el que me detuve. Son los maestros y la idea de que la profesión de maestro se convierta en la número 1, el punto de partida y el impulso de esta reforma. Pero además, debe quedar muy claro que las otras variables de peso en la educación son la familia y la sociedad. Los maestros solos no lo pueden hacer. Tenemos pues entonces que generar un elevado sentido de responsabilidad en la familia y en la sociedad, y así como lo hacen los fineses, de esa manera la cultura y el conocimiento podrán darnos las herramientas precisamente para competir en el mundo global, que ya está sucediendo afortunadamente. Hay competitividad, hay esperanza, hay condiciones para hacer cosas que nos permiten creer que podemos aspirar a un estadio superior en el que nos encontramos, pero es evidente que aún podemos hacerlo de mejor manera en un ámbito de cohesión social y, por supuesto, en un ámbito de reformas consensuadas, que es lo que se busca, generando, por supuesto, para ello confianza mutua. Y aquí quisiera terminar esta analogía que vengo haciendo. En Finlandia no se piensa en la prueba PISA solamente, se piensa y se lleva a cabo una personalización de la educación desde la primera etapa educativa. No se piensa en la prueba PISA, se piensa en tener los mejores maestros y profesores posibles en el sistema educativo. No se piensa solo en la prueba PISA, sino se piensa en crear una atmósfera motivadora de aprendizaje en las aulas. Insisto, sé que no podemos copiar y pegar, como se hace en la computadora, un determinado sistema de un país a otro, pero también sé que pueden importarse esquemas de selección de maestros o métodos más eficaces de enseñanza-aprendizaje, y por citar solamente algunos de sus aspectos. Afortunadamente, creo yo, para los mexicanos y para los mexiquenses, el señor presidente de la República y el señor gobernador lideran estas ideas. Pasamos de las buenas intenciones a compromisos reales traducidos en una profunda reforma educativa que significa calidad, cobertura y equidad. Pero esto no es de ahora, es una lucha constante, permanente en el Estado de México, se ha dado de manera permanente y sistemática a lo largo de las diferentes etapas del Estado. Su institucionalización incluso no ha sido rápida ni se consigue de manera inmediata. Se siguen, desde luego, plazos que tienen forzosamente cambios, tiempos y movimientos específicos. Personalmente no soy partidario de hacer reflexión o de la reflexión un lamento, porque lo que debe prevalecer, no tengo duda en ello, es una actitud contraria a la queja. Sé que es intelectualmente correcto denunciar los males que nos aquejan, pero prefiero, lo digo con sinceridad, ser parte de quienes creen
que en cada dificultad se tiene intrínsecamente una solución. En nuestra época, como en cualquier otra, sobran argumentos para considerar que el optimismo es la única actitud rigurosa que todos debemos tener. Es el caso de la tarea de educar, que no admite pesimismos, porque la enseñanza es sinónimo de optimismo. Esta ceremonia es testimonio y celebración porque precisamente estamos hablando de transformación de paradigmas, y esto no es una tarea fácil, nunca lo ha sido. Las transformaciones siempre han sido puente entre la tradición y el presente, entre la capacidad innata de aprender y el deseo de saber. El trabajo que hoy don Memo Legorreta nos presenta da cuenta clara de este proceso, y por eso no tengo más que felicitarlo y felicitarme por estar esta tarde aquí. Enhorabuena, muchas felicidades. Es en este momento en que el maestro en Derecho Germán García Salgado, presidente de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, se permite proceder a la imposición de la venera e insignias y a la entrega del documento de ingreso que acredita al maestro Guillermo Legorreta Martínez como socio numerario de esta benemérita institución. Quisiera enfatizar, ante todo, que esa venera que le habremos de imponer al maestro Guillermo Legorreta en breve, fue la que le impuso por primera vez en el año de 1869 a don Ignacio Manuel Altamirano, en su calidad de presidente de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística. Y fue una especie de reconocimiento histórico a la reivindicación de la independencia y la soberanía nacional cuando los ejércitos y los ciudadanos mexicanos vencieron a los invasores de Europa que trataron de imponer un imperio monárquico. Por eso esta venera tiene un significado histórico extraordinario y es para mí un honor imponerle a nuestro nuevo miembro numerario. Esta sociedad ilustre y benemérita agradece en una forma muy señalada al señor licenciado Roberto Padilla Domínguez, secretario técnico del gabinete del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, que sea él quien con su presencia amplíe los horizontes de la sociedad. Él es un socio distinguido, respetuoso, responsable y destacado. Por esa razón me permito solicitarle muy encarecidamente sea tan amable de imponerle al maestro Legorreta la insignia que lo acredita como socio numerario. Este es el documento que distingue a todos los personajes que han ingresado a esta sociedad y han aportado sus estudios, sus investigaciones y sus inquietudes en beneficio de la nación mexicana. Le voy a pedir al señor secretario técnico sea tan amable de darle lectura
para la entrega de este pergamino histórico Sí, señor a presidente. nuestro nuevo socio numerario. Sí, señor presidente. El pergamino de ingreso a la letra dice: la ilustre y benemérita Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística del Estado de México otorga al maestro en Administración Pública Guillermo Legorreta Martínez la calidad de socio numerario de esta institución, acreditándolo en las academias de Educación y Administración Pública por virtud de haber presentado su trabajo denominado Efectos e Implicaciones de la Reforma Educativa en México. Toluca del Lerdo, Estado de México, 10 de octubre de 2013. Somos brazo que lucha y espíritu que crea. Maestro en Derecho, Germán García Salgado, presidente ejecutivo. Historiador, José Luis Alanís, secretario académico. Licenciado Enrique Arriaga, secretario general. Es en este momento cuando el presidente Germán García Salgado tomará la protesta estatutaria al maestro Guillermo Legorreta Martínez, que lo acredita como nuestro socio numerario. Maestro Guillermo Legorreta Martínez, ¿protesta usted cumplir con las responsabilidades que le confiere a esta sociedad, con sus objetivos, con los estatutos y con la realización permanente de actividades en beneficio de la patria mexicana? Sí, protesto. Si así lo hiciere, que la sociedad y la patria se lo premien, y si no, que se lo demande. Muchas gracias. La Junta Directiva de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística del Estado de México, a través de su presidente, maestro en Derecho Germán García Salgado, en este acto hace entrega del pergamino al mérito humanista al licenciado Raimundo Martínez Carvajal, secretario de Educación del Gobierno del Estado de México, que dice: en atención a su destacada trayectoria profesional al servicio de las mejores causas, que significa la base y el sustento del desarrollo y progreso de la nación, y por cumplir con una extraordinaria y fructífera labor al frente de la Secretaría de Educación Pública del Estado de México. Firma el presidente, el secretario académico y el presidente de la Comisión de Honor y Justicia. Favor de tomar asiento. Para culminar la sesión solemne, tenemos la importante participación del maestro en Administración Pública Roberto Padilla Domínguez, presidente del Consejo Consultivo de la SOMEGEM, a quien se ruega su intervención y al final se permita clausurar los presentes trabajos. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Me da mucho gusto regresar a este entrañable recinto del humanismo, en la que muchos de nosotros hemos experimentado la emoción de ser parte y con ello contribuir al desarrollo de la construcción del destino que queremos para nuestra patria. Tal como hoy lo ha hecho mi amigo, colega y desde ahora miembro de esta ilustre benemérita Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística del Estado de México, el maestro Guillermo Legorreta. Señor secretario de Educación del Estado de México, Raimundo Martínez Carvajal, te aprecio y te pido seas el amable conducto para refrendar nuestro respeto al señor gobernador Erubiel Ávila, quien no es nuestro presidente honorario. Estimado maestro Germán García,
presidente ejecutivo de la SOMEGEM, gracias como siempre por tu cálida anfitrionía en nuestro claustro de deliberación. Señores diputados que nos acompañan y que nos distinguen esta tarde. A don Rafael Jiménez Pimentel, presidente de nuestra Academia de Historia, gracias por estas valiosas reflexiones acerca del generalísimo Morelos y sus sentimientos de la nación. Compañeros integrantes de la Junta Directiva, distinguidos colegas, apreciables representantes de los medios de comunicación que hoy nos acompañan, señoras y señores. Hoy hemos atestiguado el compromiso de un hombre con el desarrollo y el crecimiento con su patria. El maestro Guillermo Legorreta, quien ha expuesto una visión clara del gran reto que representa modernizar y mejorar el sistema educativo en nuestro país. A partir de su disertación podemos entender muchas de las razones por la cual la reforma educativa fue impulsada por el gobierno federal. Es sin duda el camino por el que tenemos que transitar para avanzar a mayor velocidad y con mayor altura de miras, en la consolidación de un país que se precie de formar hombres y mujeres dignos de una sociedad globalizada y cada vez más competitiva. El diagnóstico hoy expuesto aquí por el maestro Legorreta nos revela que a pesar de ser el tercer sistema más grande de América, el sistema educativo, solo detrás de Estados Unidos y Brasil, y uno de los más grandes del mundo, la educación en México todavía tiene un índice de terminación muy inferior al promedio de los países de la OCDE. En este sentido, y aun cuando el 30% de la población asiste al sistema de educación básica, cerca de 33 millones de mexicanos, es decir, solo el 3%, menos de 3 millones, se inscriben al nivel superior. En realidad, esta realidad nos muestra uno de los retos más importantes, que es combatir la deserción escolar. Otro dato interesante que nos ofrece el maestro Legorreta en su análisis sobre el diseño y las implicaciones para la implementación de esta reforma es que en el promedio de asignación presupuestal para pago de nómina magisterial en los países de la OCDE se sitúa por el orden del 62% entre los tres niveles educativo, básico, medio superior y superior, cuando en México alcanza el 93%, dejando así muy rezagada la inversión en desarrollo e infraestructura educativa. Estas son algunas realidades que impulsaron la reforma educativa que el Congreso de la Unión, en conjunto con la mayoría de los congresos locales, aprobaron a nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en febrero del presente año. En el Foro Nacional de Educación realizado en este año en el estado de Veracruz, con motivo de la integración del Plan Nacional de Desarrollo, el presidente de México, Enrique Peña, expresó, y lo cito: pocas imágenes ilustran tan nítidamente la esperanza de un país como la de una mañana en cualquier parte de México en la que miles de mamás o papás llevan a sus hijos a la escuela. Ellos saben que ese es el mejor camino para salir adelante en la vida. Saben que para superar rezagos sociales o condiciones adversas, lo mejor que pueden dejar a sus hijos es una buena educación. Termino la cita. Es así que en los años por venir, los mexicanos de esta generación habremos de ser protagonistas y testigos del rompimiento de paradigmas e inercias para moldear el nuevo sistema educativo que habrá de conducir a México a encontrarse con la segunda mitad del siglo XXI. Suena lejano, pero ese es el objetivo: lanzar nuestra visión de México con mejor educación y responsabilidad global al mayor alcance posible. El reto es de todos. En esta tarea está inmerso el trabajo de Guillermo Legorreta, y quienes tenemos el privilegio de conocerte, Memo, sabemos de la calidad
y calidez humana que te caracteriza. De verdad, reconozco hoy al profesionista empeñado y trabajador, al estudioso objetivo y serio, al servidor público comprometido y eficaz, pero sobre todo al ser humano y padre de familia. Por todo ello, es que la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística del Estado de México se congratula este día porque recibe como miembro a un mexiquense distinguido, que ha demostrado con su trayectoria y con su claridad de pensamiento que no hay más camino para construir un futuro alentador, sino aquel que se funda en el esfuerzo y el compromiso y el trabajo. Bienvenido a nuestra casa y a nuestra sociedad, mi estimado Memo Legorreta. Quiero finalizar con las palabras de un hombre ilustre, don Alfonso Reyes, que dice: justamente hace 10 años, la democracia se alcanza enseñando y aprendiendo, porque la libertad política, como todas las libertades del hombre, bajan del espíritu. Finalmente, siendo las 14:05 del día 10 de octubre del 2013, doy por clausurados los trabajos de esta ilustre y benemérita Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística del Estado de México, que ha concluido su sesión solemne de homenaje histórico al generalísimo José María Morelos y Pavón y de recepción del trabajo de investigación, efectos y consecuencias de la reforma educativa en México. Enhorabuena para todos ustedes. Buenas tardes. Agradecemos la apreciable presencia de los distinguidos asistentes. En virtud de haber quedado desahogado el programa preparado ex profeso para esta sesión solemne y por el protocolo que nos ocupa, se les ruega que de pie entonemos el himno del Estado de México. En la paz